lugar para guardar la palabra? Nuestros corazones. El mejor lugar para guardar la palabra. En nuestra vida. Porque de allí se hace vida. ¿Sí? Y nosotros tenemos que practicar la palabra, no solamente tenerla en el intelecto, porque a veces la tenemos en la memoria, recordamos muchos versículos bíblicos, pero al no ponerlos por obra, no funciona. ¿Amén? Entonces tenemos que ponerlos por obra. Y vamos a seguir mirando en el orden en que veníamos, porque estamos mirando ahora en el libro de Josué. ¿Sí? ¿Verdad? En el libro de Josué. Y vamos a ver, vamos a repasar un poquito. Vamos a ver el paso milagroso del Jordán. ¡Qué bien! ¡Gloria a Dios! Bueno, gracias a Dios que las ráfagas de viento han parado un poquito. ¿Recuerdan que habíamos hablado del milagro que Dios había hecho en el Jordán? Sí. Cómo habían pasado en seco. ¿Y qué habían hecho al fin del paso? Habían hecho una estatua, un memorial, un monumento en memoria de lo sucedido, ¿verdad? ¿Y para qué? Un recordatorio para los hijos, para cuando le preguntaran, etc. Amén. Porque lamentablemente somos muy frágiles de memoria. Entonces, dice que dejaron ahí 12 piedras, que eran una, representaba cada tribu de Israel, y hicieron un monumento allí, un memorial. ¿Para qué? Para que la siguiente generación, cuando viera eso y dijese, ¿y eso qué es? ¿Por qué está eso ahí? Y entonces le pudieran contar nuevamente, si sus padres no le habían contado, o si sus padres no habían insistido en la palabra como es que Dios lo dijo, que los padres enseñen a los hijos en la palabra y los hijos a sus hijos, y así siempre. ¿Para qué? Para que les vaya bien, sencillamente, para que funcionemos bien. Entonces vamos a ver, estábamos viendo que fueron las piedras tomadas del Jordán, fue hecho el memorial, y habíamos quedado en Josué número 5, ¿verdad? Sí. Entonces, dice que Dios, en el versículo 2, dice que Dios mismo le dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. ¿Por qué? Recordemos que cuando salieron de Egipto, Dios los mandó circuncidar. Pero esa generación de adultos, los mayores, que habían sido circuncidados, habían muerto. Y entonces habían nacido en el desierto y venían jóvenes que era la nueva generación. Y estos no tenían la señal del pacto. Era una señal en el cuerpo, ¿verdad? Para los hombres, ¿sí? Y entonces le dice, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Esto sí, pueden presumir los hombres, los varones, es solo para los varones, ¿verdad? Esta señal, este pacto, es solo para los varones. Entonces dice, y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collar
rodeado de Aralot. Esto quiere decir prepucios. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron. ¿Y a qué no obedecieron? A la voz de Dios, a la voz de Jehová, a la voz del Eterno, Santo Dios. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. ¿Esto qué quiere decir? Que era una tierra donde iba a fluir abundancia, ¿verdad? Delicias, cosas muy buenas. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron, porque necesitaban por lo menos 3 días para sanar, ¿verdad? Porque esto era cirugía menor, pero era una operación, ¿verdad? Entonces tenían que esperar hasta que esto cicatrizara y sanaran. Y nuevamente vemos en el versículo 9 que Dios le dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. ¿Qué es oprobio? Vergüenza. Hoy he quitado la vergüenza de Egipto, es decir, la servidumbre que traían de Egipto. Porque ¿cómo habían sido en Egipto? Habían sido esclavos, habían sido siervos de los egipcios. Por tanto, dice el Señor, que él ahora había hecho un pacto, los había rescatado, los había redimido, los había liberado Dios. Y entonces por eso tenían que tener una señal. Ya lo he dicho varias veces, pero no me importa repetirlo porque es muy bueno, es fundamental decir que ahora, en este tiempo, lo que nosotros tenemos circuncidados es el prepucio de nuestro corazón. ¿Amén? Nosotros tenemos ahora la señal del pacto de Dios con nosotros en nuestros corazones. Y ahora sí, esto es para hombres y mujeres. Dios no hace diferencia. ¿Amén? Todos somos hijos e hijas de Dios. Y dice: por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal o Gilgal hasta hoy. Que esto es rodar o Galal. Dice: y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua. Recuerdan que vez tras vez estaba Dios hablando de la Pascua. ¿Qué pasó en la Pascua? Liberaron al pueblo de Israel. Sí, por favor. No importa, sí que sea la Pascua, sí. Por favor, continúa. Lo que acabas de decir. Liberaron al pueblo de Israel de los egipcios. Muy bien. Fue cuando Dios les ordenó que hicieran, que mataran un cordero para que con esa sangre pintaran los dinteles de las puertas
¿sí? Y comieran un pan ácimo, sin levadura, con unas hierbas amargas, ¿verdad? ¿Para qué? Para recordar justamente la liberación de Dios, para recordar que habían sido sacados de la esclavitud, sacados de una manera extraordinaria, con mano fuerte, con mano poderosa, ¿sí? Porque no los dejaban salir, ¿verdad? Que no los dejaban salir. El sistema de gobierno que había en ese momento en Egipto, que era Faraón, no los dejaba salir, los consideraban propiedad suya. Y entonces Dios tuvo que sacarlos con mano fuerte. Y entonces celebrar la Pascua era recordar nuevamente aquel momento trascendental, aquel momento maravilloso, aquel momento que no debían olvidar nunca, y no debemos olvidar nunca, que hemos sido rescatados de las tinieblas y trasladados al reino de su luz admirable. ¿Y para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué fin? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Amén. Del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Dice, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó. El día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra los hijos de Israel, nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Qué bueno, ¿verdad? Que Dios se había ocupado de ellos durante el desierto. Allí no había supermercados, no había grandes almacenes, ¿verdad?, donde poder ir a adquirir alimentos, ¿verdad? Estaban en medio del desierto. El desierto tampoco es propicio para producir, para plantar, ¿verdad? Y para que la tierra produzca fruto. Por tanto, Dios les había alimentado en ese proceso, en ese paso por el desierto. Pero en cuanto tomaron posesión de la tierra, Dios comienza a decirles la provisión divina, sobrenatural, que estaba sobre ustedes para un tiempo en que lo necesitaban realmente. Ahora tienen que labrar la tierra y con esfuerzo van a comer del pan, ¿verdad? Y de los alimentos. Y así es hasta hoy, ¿amén? Porque dice la palabra que no trabaja, que tampoco come. Debemos trabajar y todo nos cuesta un esfuerzo y un sacrificio. Y bendito sea el Señor, porque el ocio es muy malo. El ocio lleva a cosas pecaminosas. Entonces, si nosotros estamos ocupados trabajando, y si estamos ocupados adorando a Dios, mejor. Trabajando con nuestras manos, laborando, labrando, elaborando y adorando y alabando al Señor. Y siempre lo digo a la gente, que la tierra nos da todo, que la tierra produce, ¿verdad? Y la tierra produce alimento también para los animales, que algunos animales también nos sirven de alimento, ¿verdad? Y hasta el oro se saca de la tierra. ¿O no está, hay que cavar la tierra para extraer el oro? ¿Las minas dónde están? En la tierra. ¿Y el petróleo dónde está? Hay que cavar en la tierra para que salga el oro negro, como le llaman. Todo sale de esta tierra que ha creado Dios, que le pertenece a Dios. Porque dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la
fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. A Él le pertenecen. Y dice que es tan generoso nuestro Dios, quien nos la ha dado a nosotros la tierra, ¿no? Para que nosotros la administremos. Entonces, aquí vemos un pasaje muy tremendo, muy impactante. En el versículo 13 dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Muchas personas dicen que Jesucristo solo aparece en el Nuevo Testamento. No. El Señor Jesús se ha manifestado porque es Dios. Se ha manifestado muchas veces y de muchas formas, y también en el Antiguo Testamento. El libro de Jueces, capítulo 13, versículo 18, también ahí. Amén. ¿Por qué preguntas mi nombre si soy admirable? Y en el libro de Daniel. Y en Daniel 9, entonces da la respuesta que es Jesucristo. Amén. O sea, sí, Esto está claro. nos comprueba y nos confirma que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una unidad completa. Dios no es por separado, ni Jehová solo, ni el Hijo solo, Jesús solo, ni el Espíritu Santo solo. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí Jesucristo mismo se le está presentando. La palabra, el verbo hecho persona. Se le hace visible a Josué y se le presenta. Y cuando Josué alza los ojos y mira, vio enfrente a un hombre de pie. A un hombre vio con una espada desenvainada en la mano. Y entonces, claro, como vio un hombre con una espada desenvainada, y recuerden que estaban en tiempo de guerra, en tiempo en que tenían que conquistar la tierra, le pregunta: ¿quién eres? A ver, ¿amigo o enemigo? Y entonces el Señor, ¿qué le dice? Soy amigo. He venido a ayudarte. He venido como el príncipe del ejército de Dios. Como príncipe de los ejércitos del cielo he venido ahora. Me estoy presentando como el capitán de los ejércitos. Y entonces Josué inmediatamente comprendió que era Dios, ¿verdad? Y le dice: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Inmediatamente comprendió que era el Señor. ¿Se dan cuenta que el tratamiento es igual que en el Nuevo Testamento? ¿Qué le hizo Dios a Cristo? Señor y Cristo. ¿Amén? Hay que saber que el tiempo no se le decía Señor a cualquiera, sino era un título para que le sirvieran. ¿Sí? Quirios. Amén. Entonces le dice: ¿qué dice mi Señor a su siervo?
Jehová, el Señor, le respondió a Josué: quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. ¿Recuerdan cuando el yo soy le dijo a Moisés desde la zarza ardía y no se consumía: quita las sandalias de tus pies porque el lugar que estás pisando santo es, ¿verdad? Se repite nuevamente, es decir, que el llamamiento y el ministerio de Moisés se evidencia que la sucesión de ese ministerio está en Josué, ¿verdad? Y dice aquí la toma de Jericó. Esto lo leeremos después en casa. Verso 2 puede ir. ¿Sí? Acá Dios mismo le habla a Josué en el capítulo 6, en el versículo 2. Dice: mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante, y llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, se los comunicó, se los dijo. Yo siempre digo, para mí, el milagro más importante y del que siempre se habla y se predica, y aún en la historia secular está registrado que los muros de Jericó cayeron. Yo, para mí, el milagro más grande es que rodearan el muro caminando todas las familias, toda la gente, con los niños, y que los niños fuesen callados. ¿No les parece un milagro tremendo? Y que las mujeres también fueran calladas, porque tenían que ir en silencio, no tenían que decir nada. Es un tremendo milagro, porque generalmente, y cuando vamos caminando, ¿no? Siempre que viste que no, que puede ser que tal vez, no, ahí yo veo un tremendo milagro. Iban calladitos, en silencio, los 6 días. Obedecieron a Dios, bendito y alabado sea el Señor, que ha quedado registrado, que obedecieron exactamente como Dios se los dijo. Se los indicó, se los propuso y se los indicó. Y entonces, el 7º día, sucede el milagro. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bendito y alabado sea el Señor. Que hablemos cuando tenemos que hablar y que callemos cuando tenemos que callar. Y así, los hijos de Dios, dice que entraron en Jericó, y ya recuerdan que habíamos hablado de Rahab, ¿verdad? Rahab, una mujer con un pasado, digamos, muy marcado, porque en el Nuevo Testamento, cada vez que se la cita, se sigue recordando su profesión. Y a mí me gustaría más, yo interpreto que dice Rahab, la que era ramera.
¿verdad? Que dejó de serlo, ¿verdad? Una mujer que le creyó a Dios y que recibió salvación. Ella y toda su familia y toda su casa. Pero yo digo que el guión de esta historia es mejor que el de una película, porque tiene unos componentes y un argumento maravilloso. Y parece que cuando Rahab se fue ella y su familia, ustedes se dan cuenta que dice que todos los demás no obedecieron. Ellos ya sabían que Dios les había entregado la tierra de Jericó. Si ellos se hubieran rendido y se hubieran humillado y hubieran aceptado la voluntad de Dios, quizás la historia se contaría de otra manera hoy. Pero no, ellos sabían que Dios les había entregado la tierra, pero ellos enfrentaron y se confrontaron ¿con quién? Con Dios mismo. Por eso la única familia que fue salva fue la de Rahab. La única familia. Todos los demás fueron destrozados y todo lo demás fue destruido y quemado. Pero lo bueno que tiene la historia de Rahab es que no termina ahí. Solamente, bueno, que viene, ¿no? Es un final feliz. Salió salva ella y su familia. Es un final feliz, ¿verdad? Un final de una película feliz, qué bien. Pero no, sigue diciendo la historia que fue la mujer de Salmón. Y según en la genealogía de Mateo, dice que entró en la genealogía de Cristo. ¿Amén? Vamos a Mateo. Mateo 1. Es un libro que a veces uno dice, oh, qué aburrido, ¿no? Esto, leer tantos nombres, ¿no? Y la genealogía, y que el padre de tal, y el del cual, y del hijo, ¿no? Y dice, ¿pero qué es? La genealogía de Jesucristo, del Dios hecho hombre, según la carne. Esta genealogía es del linaje según la carne. Hijo de David, hijo de Abraham. Y comienza en Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrón, Esrón a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón, y Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David, el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías, Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, y Josafat a Joram, y Joram a Uzías, Uzías engendró a Jotam, y Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Y sigue dando la genealogía hasta que llegan el 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Quiere decir que esta mujer tuvo una trascendencia espiritual, que al ser salva, pasó a pertenecer al pueblo de Dios, y fue salva. Y estaba esperando allí, juntamente con los que iban a ser salvos, que Cristo viniera a sacarla del lugar del reposo donde estaba. Y Hebreos también dice algo muy bonito. Hebreos 11.
adelante. Desde el 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, como cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, perdón, la misma Sara, siendo estéril, no es este el versículo, vamos más adelante. Sara también, Sara dio a su hijo. El 21. Dios se Sí. por la Ahí está. fe de Jacob al morir. El 21. Sí. Dice, por la fe, Rahab, por eso digo, dice la ramera. Por eso, yo interpreto que era la que dejó de ser ramera, pero la etiqueta le quedó para siempre. Hebreos 11:31. Dice, ¿qué dice que la salvó a Rahab? La fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, lo dice el 6, ¿verdad? Dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. En paz, y yo agregaría, y decentemente, ¿verdad? Porque los espías los recibió decentemente, y los ocultó, y los guardó, y creyó a Dios que Dios había entregado esa tierra. Todos estaban temerosos. ¿Recuerdan que lo vimos? Que todos estaban con un miedo tremendo porque sabían todo lo que Dios venía haciendo con los hijos de Israel a través de que había abierto el Mar Rojo, de que habían cruzado el desierto, que Dios había estado haciendo prodigios y milagros extraordinarios. Y ella, ¿qué creyó? Tuvo fe, confió y por tanto ha quedado como ejemplo para nuestros días. Porque Dios no mira lo que mira el hombre. ¿Qué miran los seres humanos? Lo que tienen delante de los ojos, ¿verdad? Dice que las apariencias engañan, ¿verdad? Dios mira el corazón. Dios mira no lo bonito que hablamos, que a veces exponemos y tenemos una labia y una facilidad de palabra para conmover y para exponer y para conseguir cosas. Dios no mira eso. A Dios no le vamos a conmover con nuestra palabrería bonita. A Dios lo que le mueve es un corazón quebrantado, un corazón humillado. Amén. Un corazón humillado no desprecia a Dios nunca.